Nos acabamos de atorar en una roca. ¡Agárrense todos! Los Jirjas llegaban a poseer tierras, palacios y hasta tenían sirvientes a su disposición. Ellos inspiraban fe y respeto. Encontramos camino a otra ciudad y estamos en una estación de trenes que está muy ruidoso todo aquí. Fuimos a una sala de espera y había unos videos musicales. Usan su ropa tradicional en todos los videos. Y además bailan muchísimo. Quiero que vean, hay un perrito que nos viene siguiendo. ¿Por qué nos viene siguiendo? A ver, Lele. Porque yo lo acaricié. Mucha gente, mucho movimiento. Ya nos vamos a subir al tren, ya por fin acaba de llegar. Tren de la India. Está súper padre. Acabamos de llegar a Orcha y no les habíamos contado que todos aquí en la India saludan diciendo Namaste. 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 Nos están dando una bebida de bienvenidas. A ver, ¿qué es? Creo que es mango. Aquí se consume mucho mango, como en México por el clima se da mucho el mango, entonces es como súper tropical. Ya tenemos dos collares cuando llegamos a la ciudad y este en el hotel. Encerramos a Leli en su habitación. No nos creía que se podía cerrar desde afuera. Oye, no seas así. Ya te abrí. Oye, qué escandalosa. Toda la gente se alteró. Dijo, ¿qué está pasando ahí? En ese cuarto, niñita loca. ¿Cómo se cierra? A ver. ¡Wow! Oigan, este hotel está súper bonito. Bien tranquilo. No sé si les hemos dicho, pero de verdad aquí en la India hay muchísimos habitantes. De hecho, es el segundo país con más habitantes en el mundo. El primero es China. Imagínense, tiene más habitantes este país que todo el continente americano. E imagínense que todos los que vivimos en el continente americano viviéramos en México y Centroamérica. Sí, a donde vayas es muchísima gente, ¿verdad? Sí, de hecho son 1.3 billones de habitantes. Eso es muchísimo. ¿Cuánta población hay aquí? Y me voy... Karen, ¿qué te pasa? Bueno, pues vamos a comer porque este lugar es muy bonito. Antes de empezar nuestro tour del día de hoy, oigan, no, yo quería decirles algo. ¿Qué? Jessie es muy agresiva conmigo. ¿Vieron en el video de Musas en donde me ahorca? Conmigo es más que suficiente, Polinesios, para continuar con este video. Ay. Pero saben que yo siempre hago eso. Ya vamos a ir, nos está esperando el guía, así que vámonos. Vámonos. Oigan, acabamos de encontrar estos changuitos en un templo que venimos. Es una mano así como de ya me manché. Venimos a visitar un palacio que se llama Raj Mahal. Esto oscuro que ven no es madera, es piedra. Parece madera porque el detalle está súper bien hecho. Para donde tú veas es pura selva. Hay jabalís, monos y antílopes. Libres ellos así súper tranquilos y nadie les hace nada. Está laberíntico esto. Ven todas las puertas, bueno, todas lo llevan a algún lugar diferente. Están esas escaleras para subir, está ese pasillo. Ya sé, tú de ese lado y yo de este lado, ¿va? Espero no perderme. Es que las escaleras están muy altas, quiero que vean. Espero llegar a donde Rafa está. Y... ¡ay! ¡No! ¿Es en serio? ¡Ahí está Rafa! ¡No! Ok, encontré un pasillo que me puede conectar. ¿Dónde está Rafa? ¡Sí! Ahora solo falta ir por Karen, hay que ir recolectando hermanos. ¡Está bonito! Mi grande
¿Qué haces? Para mi papá. ¡Guau! ¡Qué bonita! Y esta es la sesión de especies extintas. Ahí vemos a un mamífero que encontró un poco de libertad en su historia y le está pegando a nuestra portera. No, hermana, soy muy mala haciendo bestias extintas. No, yo soy mejor. Aquí vemos una vez. I'm the queen, I'm the queen, I'm Nos the robó. queen, I'm the queen. Nos robó la cámara y dice que es la queen de la mañana. Este palacio que vimos tiene influencia hindú y mongol. ¿Y qué creen? Nos enteramos que las personas que viven en la India no se les dice hindú, porque hindú es una religión. Entonces los que viven en la India y solo son de la India se les dice indios. Y de hecho su idioma es el hindi. No hindú. Aquí estamos viendo a los búfalos que están ahí solitos. Miren, los acabamos de encontrar. Oigan, y ahora venimos a este lugar que podría parecer un palacio o un templo o algo, pero no, es un memorial. Cada una de estas cosas es en recuerdo a algún rey que ya murió. Y no están aquí sus tumbas porque la religión hindú lo que hace es cuando alguien muere lo creman y lo tiran al río Ganges. Entonces solamente es para recordarlos. Los jardines están perfectamente cuidados y tienen flores preciosas. Estábamos en el hotel y a punto de dormir cuando escuchamos música súper linda. Leslie y yo decidimos ir a ver de qué se trataba. Eran 3 personas haciendo música y estaban bailando. La verdad nos divertimos muchísimo y la chica que cantaba sacó a bailar a Karen. Nos encantó su forma de ser. Al final ella nos agradeció por haber bailado y nos dijo que no muchas personas solían hacer eso, ya que ella es una jirja. Así que después de bailar con ella, investigamos un poco y descubrimos que en la India desde hace mucho tiempo existe un grupo religioso de varones que se visten y se comportan como mujeres. Ellos son llamados jirjas. Nos llamó mucho la atención esta comunidad de personas, así que decidimos investigar un poco más. Ella es Samna y tiene 35 años. Not born in other time. Que le gustaría haber nacido en otro tiempo. Los jirjas en el año 1200 realizaban cualquier tipo de empleo, desde niñeras hasta puestos de alto rango, como consejeras de estado del Imperio Mongol. En esa época los jirjas llegaban a poseer tierras, palacios y hasta tenían sirvientes a su disposición. Ellos inspiraban fe y respeto. En la actualidad esto ya no sucede. Tras la llegada de los británicos a la India, se establecieron leyes homofóbicas que castigaban la homosexualidad y la población jirja fue marginada, obligada a vivir mendigando en las calles. En estos últimos años se ha relajado muchísimo la persecución de este grupo y hace poco un jirja llegó a ser electo alcalde de un pueblo de la India. Sin embargo, la discriminación sigue siendo la constante. Lamentamos eso, ya que los seres humanos deben de ser aceptados sea cual sea el género u orientación sexual. Tratamos de hablar con algunas de ellas para que nos diera su opinión acerca de lo que sucede con su comunidad hoy en día, pero muchas no aceptaron hablar o cuando veían la cámara huían. Después de unas horas, unas chicas decidieron hablar con nosotros. Al no saber inglés, teníamos un traductor y lo que ellas nos dijeron fue esto. जीवन के बारे में सोचते हैं कि अभी हमें कोई जीवन नहीं है, जीवन के चल रही। Cuando ella tenía 17 años dejó su casa por eso. इसलिए यहाँ पे लिव लाइफ पे मांगती खाती। Lo que nos está contando ahorita es que las personas la apoyan, las personas que quieren ayudarla le regalan ropa, le dan dinero o también le dan comida. Ellos se ponen aquí en los semáforos porque es donde los dejan estar. Es donde ellas pueden estar aquí en las calles porque no pueden trabajar en ningún otro lugar, no pueden pedir ningún trabajo. कैसे चलना चाहते हो आपकी बिरादरी के लिए? अभी तो फिलहाल नहीं है, अभी इस महीने में आएगी तो। Y bueno, ella, el mensaje que les da a las personas es que los ayuden con lo que tengan, pero que también que cambien su mentalidad y forma de pensar para que este pueda ser un mejor mundo para todos.
Bueno, pues ahora vamos a entrar a un río. Y ya nos están preparando porque sí está violentito, ¿eh? Oye, está fuertito, ¿eh? No tan duro, pero sí se podría voltear por ahí de repente la balsa. Mi mamá hace cara de que no digas eso. Mamá, ¿tienes miedo? Yo estoy empaquetada. Venga, vamos a subirnos. ¡Ay! Primero hay que sentarnos y luego pasan las piernas. Me están enseñando cómo se rema ahora. Like this, okay, this is thumb there. Karencita, no me quiero quedar en este lugar. Ay, mamá, tú ni remas, nada, estás dando órdenes. Pero pues no vamos a quedar aquí como trompo. Somos un equipo, ¿eh? Mi papá va dirigiendo la orquesta. Oigan, sí haces brazo, ¿eh? Sí, yo quiero hacer brazo. Le cambié de lugar a Leli. Vamos a remar. Vamos, chicos. Karen, ¿nos explicas por qué hay vestimenta? Nos contaron que hace poco hubo una celebración del dios Ganesha. Ponen una representación del dios, pero hecho de tierra y con ropas. Entonces lo que pasa es que dejan la figura en el río y entonces la tierra, ¡pum!, se va en el río y las ropas también y de repente ya se atoran en los árboles. Exacto. Ahora sí, vean cuánta agua ya se nos metió. ¿Ya se te metió el agua? Sí, hasta aquí en las pompis ya. Nos acabamos de atorar en unas rocas. Pasa el Titanic, chicos. Esta tarde con ustedes. Gracias por estos 17 millones de polinesios. Aquí en la India terminamos. ¿Qué está pasando? Es que no va, eso va a bajar. Ahí está, eso fue lo que nos había atorado. Oiga, no se pase ni que qué. No, pues ya me iba a aventar. Ya nos estábamos despidiendo. Como los del Titanic, así de así. Rema, tú anda, deja de estar hablando. De verdad, fue un momento caótico que entré en shock y ni siquiera grabé porque fue como de ¡agárrense todas! Así. Shock, ni siquiera pudo grabar. ¿Qué onda, Leslie? Pues sí. Vean esa vista, no puedo con ello, es hermoso, vean. O sea, si vienen a la India tienen que venir a este lugar. Ha sido mi favorito, o sea, es que chiquito, todo tiene cosas tan únicas y bonitas. No puedo creer que tenga un río precioso. Aquí empezó todo lo del Kama Sutra, entonces también hay varias figuras que tienen las diferentes posiciones. Vamos a conocer la casa de una persona. Nos dejó entrar a su casa, entonces vamos a conocer. Él es un sacerdote, él es un brahmin. Él dice que él es mi hermano de la otra vida, que si Yes, and I was his brother in previous life.